están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Delfina, por si es la primera vez que estás en uno de mis videos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que este año ocupó mucho mi tiempo o mis gustos o lo que yo consumía. Fue muy determinante y quise, en vez de tratar quizás el contenido por separado del que voy a hablar hoy, dije, bueno, vamos a atacar el problema de raíz, digamos. Entonces voy a hablar de la fuente de inspiración de un montón de contenido artístico, más que nada, que me gusta realmente, y dije, bueno, a ver, pero ¿por qué me gusta todo esto de lo que vamos a hablar hoy? Porque hay algo, digamos, un denominador común entre todas estas obras de artistas, que es la melancolía. O bueno, no solo la melancolía, pero yo dije, esto se repite mucho, entonces me quise adentrar un poco más en el tema, y es de lo que vamos a hablar hoy. Me costó bastante bajar a tierra lo que yo pienso sobre este tema, porque es bastante abstracto. O no sé si abstracto, pero siento que siempre lo veo reflejado en un producto final y no tanto como la materia prima sola, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que me fue bastante difícil ponerlo en palabras de a qué me estoy refiriendo, pero hice una mini investigación en internet para poder nutrirme más sobre lo que realmente, una base teórica de lo que realmente quiero decir, o que, digamos, le diera más forma a lo que yo veía o percibía y que no sabía qué era exactamente. Bueno, me inspiré bastante de Pinterest porque lo que sería la estética o las ilustraciones tienen mucho que ver con el tema de hoy. Voy a intentar también hacer este video lo más gráfico posible. Cuando lo edite voy a intentar poner muchos ejemplos gráficos, así se puede entender mejor la idea. Y también esto que se ve por acá atrás es una playlist que se llama Melancholic Vibes. Bueno, no es la playlist igual, puse un disco, pero hice una playlist de Spotify que tienen el link en la descripción, que también inspira la idea de este video, porque bueno, spoileé un poquito. Donde yo más encuentro la melancolía es en las obras musicales, específicamente de mujeres, sí, pero bueno, este va a ser un video medio progresivo, en donde primero vamos a ver a la melancolía como tal y posteriormente vamos a ver a la melancolía en la música o en el arte, y bueno, finalmente, digamos, una sinergia entre las dos ideas. Van a tener en la descripción el link a los artículos de internet que usé para tener más info del tema y bueno, también la playlist, así que tienen todo ahí. Lo primero de lo que vamos a hablar es sobre identificar a la melancolía. Cuando uno habla de la melancolía, por ahí piensa o cree que es una emoción. Error, no es una emoción. La melancolía es más bien un estado de ánimo a través del cual convergen o confluyen otras emociones, varias emociones, como la tristeza, la añoranza, los recuerdos, la nostalgia, la pasión, en donde en este estado de ánimo predominan las emociones negativas por sobre las positivas, lo que la hace un estado de ánimo bastante bajo. Otra de las características de la melancolía es que es transitoria y es cotidiana. Por un lado, todos la experimentamos, es un estado de ánimo que es normal en el ser humano, pero al ser también transitoria, la diferencia de otras enfermedades psicológicas como la depresión, que sí son enfermedades, y a diferencia de la melancolía, que no lo es simplemente un estado de ánimo. En la psicología no se la considera una enfermedad, ¿sí? Pero sí ha sido, digamos, identificada como sintomatología de otras enfermedades que sí son psicológicas, como por ejemplo el trastorno de bipolaridad, la depresión y la histeria.
Entonces sí es como un adjetivo patológico, pero no es una patología en sí. La psicología identifica que la melancolía es una conducta de los seres humanos que está condicionada a partir de una pérdida o de la frustración de un deseo. Y eso desemboca o genera todas estas emociones negativas y también, bueno, este comportamiento un poco más como bajón. También algo que encontré, que esto no estaba en mis planes incluirlo, pero me lo crucé en internet y dije, qué curioso, yo no lo sabía, que fue un poco como la evolución histórica de cómo se ha visto a la melancolía a lo largo del tiempo. Encontramos que, por ejemplo, en la Edad Media se consideraba la melancolía propio de personas que tenían una fe poco firme, entonces era mal vista y siempre se le atribuía más a las mujeres. Hay una pintura que no sé si es de esta época, pero que también me lo crucé a esto, que Durero, él representa la melancolía en una pintura, que ya vamos a hablar también un poco de la melancolía en la pintura. Y bueno, en internet también está como el estudio del simbolismo de esta pintura y de qué manera la representa, pero sí lo que recuerdo, porque no me quiero ir tanto para ese lado, lo que recuerdo que leí es que esta pintura era, digamos, la expresión de que en la época la melancolía era vista como algo no tan bueno, ¿sí? No digo que ahora lo sea, pero bueno, en ese momento era mal vista, o sea, la gente que era así era como excluida o discriminada o mal vista. Del siglo V hasta el Renacimiento, Hipócrates desarrolló la teoría de los humores y él decía que la buena salud de una persona dependía del equilibrio de los 4 líquidos del cuerpo humano, que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, y que la melancolía se debía a un desequilibrio en la bilis negra del cuerpo humano y que eso generaba como un veneno interno que lo consumía y le generaba una desesperación, y por eso se generaba la melancolía. De nuevo, era mal vista. El que un poco cambió esta perspectiva fue Aristóteles. Él decía que, o asociaba a la gente melancólica con mentes creativas o mentes brillantes o gente que tenía un talento por el arte. Por último, también encontré que también fue mucho tiempo asociada a delirios místicos y a arrobamientos. Entonces, durante la época de la Inquisición, las personas que eran melancólicas, digamos que tenían, por decirlo de alguna manera muy poco exacta, algún tipo de variante de la depresión, eran también quemados junto con las brujas. Ahora sí vamos a salir un poco de lo que sería la teoría de la melancolía y vamos a entrar un poco más en el desarrollo de la melancolía en el arte. Para mí la melancolía es una fuente de creación de arte o una fuente de inspiración del arte que sin dudas podemos verla reflejada en un montón de formas de arte. Por ejemplo, tenemos melancolía en las pinturas, melancolía en la música, en la literatura, en las esculturas, también una gran variable de la representación de la melancolía es a través de los simbolismos. Se usan varios símbolos como sillas vacías, flores marchitas, figuras borroneadas. Lo que sería la pintura en particular se caracteriza siempre por estar representada por colores más fríos o sombríos, generar escenarios más oscuros, donde sí se expresa mucho la melancolía, que a mí en lo particular me llamó bastante la atención, no solo porque lo haya visto en internet, sino porque lo vi también mucho en la calle. En donde yo vivo, que es Mar del Plata, hay varias esculturas por la calle y alrededor de la ciudad, que estoy segura que hay muchas que no vi, pero he visto un par que son muy melancólicas, muy poéticas y muy melancólicas, y la verdad que no le había prestado atención a las esculturas hasta nada, o sea, tocarlo de esta manera y poder, o sea, fue como un momento en el que lo vi y me di cuenta y dije, la verdad que sí. Cerca de mi facultad hay una que dije, esto es súper melancólico, esto es muy poético. Encontré un artículo que también lo voy a dejar en la descripción, que es de Emily Brandy,
Es del 2003, o sea, es de cuando yo nací. Tomé en particular porque nunca me había pasado de poder encontrar un artículo, o sí, un desarrollo o una investigación que reflejara tanto mi propio pensamiento, mi propia idea sobre el tema. Así que fue muy grato leerlo. El artículo también es un poco más abarcativo de otras cuestiones. Está muy bueno, yo lo leí completo, pero me quedé con lo que a mí me resonaba y con lo que yo quería transmitir. Ella pone en palabras bastante concretas lo que la melancolía como emoción estética representa y cómo es que a partir en realidad de la melancolía podemos generar escenarios estéticos y así generar obras artísticas. Ella lo que dice es que la particularidad que tiene la melancolía es que surge a partir del placer y a partir de la tristeza que genera el recuerdo. Entonces, con este trío de recuerdo, placer y tristeza se genera la melancolía. Pero que no solo eso, sino que la melancolía, al ser algo cotidiano o al ser algo con lo que podemos convivir con bastante cotidianidad, o que por ahí distintos momentos o distintos escenarios nos pueden generar melancolía, se genera una estética propia de la melancolía que cada ser humano puede identificar en el mundo exterior. Hace mucho ella hincapié en lo que sería la naturaleza, ¿sí?, como escenario estético de la melancolía, yo entendiéndola también como un generador de melancolía, ¿no? Muchas veces a mí me pasa que veo, no sé si solo naturaleza, pero sí, súper. Me pasa con la naturaleza, pero también me pasa con otros escenarios por ahí de mi casa, de mis habitaciones o de mis cosas, que por ahí ves algo, un panorama un poco estético y te genera, no sé si melancolía como tal, pero ese sentimiento como un poco apagado, pero que al mismo tiempo se puede sacar algo bastante, o sea, puede florecer algo bastante bello. No sé si me estoy haciendo entender, pero ella lo que dice es esto: la melancolía termina por tener un contexto estético propio. No surge de una excitación o de una turbulencia, sino que surge más de una contemplación o de una armonía general que se da entre el exterior y el mundo interior. Entonces también identifica a la melancolía como el resultado de una maduración de las emociones. Porque dice, una vez que pasaron como toda la intensidad de las emociones más dolorosas, la emoción madura, se reflexiona y ahí es cuando surge la melancolía, ¿no? Porque también se desarrolla el recuerdo, algunos no tan placentero, otros más placenteros, y esta sensación de pérdida o de añoranza o de recuerdo del pasado que genera la melancolía. Ahí es cuando tenemos la capacidad de distanciarnos de nuestras emociones y poder transformarlas o resignificarlas en algo más artístico y por lo tanto un poco más bello, un poco más disfrutable o compartible. Y bueno, es bastante poderoso, es bastante una especie de alquimia que surge a partir del manejo de nuestras propias emociones. Y de este estado de ánimo que es la melancolía, poder desarrollar otras obras o desarrollarnos a nosotros mismos, ¿no? Quizás a veces sin la intención de crear, sino simplemente de sentirlo, como les decía muchas veces en la contemplación de un paisaje o de un escenario de tu casa o de algún lugar que vos disfrutes y que te guste. Podés sentir melancolía y que eso tampoco sea tan negativo y te sirva para nutrirte en un sentido espiritual, por ejemplo. Y ahí es donde está por ahí la alquimia de las emociones más negativas o de la melancolía. Y pueden surgir cosas muy lindas, tanto a nivel interno
¿no? Como un desarrollo espiritual o un desarrollo interno, pero también la producción de obras artísticas, como la música, la pintura o la literatura. Vamos a ir adentrándonos un poco más en lo que sería la melancolía en la música. Estuve investigando un poco qué cualidades en común tienen las canciones melancólicas y encontré varios elementos que son comunes a todas estas composiciones o que se encuentran en muchas de estas canciones, pero lo que también leí es que no son elementos obligatorios, ni son únicos, ni para todos los artistas generan las mismas emociones, sino que varía, obvio, de cada mente creativa y varía también de cultura en cultura. Hay algunos elementos en común que sí conforman piezas un poco más melancólicas, como por ejemplo las tonalidades menores, instrumentos que por ahí evocan por el timbre de su sonido un poco más de melancolía o de tristeza, por ejemplo los violines o alguna trompeta o el saxofón, dependiendo, ¿no? Si se lo usa en tonalidades bajas, que es algo que caracteriza esta música. Los tiempos lentos, como por ejemplo este álbum que estamos viendo acá de Taylor Swift. Tiempos bajos y lentos, timbres de voz suaves, un poco bajos o muy altos, los silencios y los espacios también. Los instrumentales muchas veces se transmite un montón simplemente por dejar espacios instrumentales sin letras o sin voces. Entonces toda esta composición en conjunto de estos elementos generan una atmósfera que lleva más a un sentimiento más apagado o de tristeza o de reflexión, y que también promueve lo mismo. Entonces, otra de las cuestiones sobre las que vi es en qué géneros encontramos más este tipo de música, qué géneros son más abarcativos, y encontramos algunos subgéneros del pop y el rock, como por ejemplo lo que hace Taylor Swift. Bien, la música folk melancólica es bastante característica de este tipo de tonalidades y de música que evoca estos temas. La música ambiental o los instrumentales, que como les decía, muchas veces también la música clásica me ha inspirado esta especie de melancolía. Por último, vamos a hablar un poco de la melancolía en la música y particularmente algunas creaciones o composiciones hechas por mujeres, que en mi caso en particular es donde más he encontrado la melancolía que a mí me gusta, o por lo menos un buen producto melancólico, por así decirle. Siento que han obtenido resultados que son muy buenos, medidos en relación a la capacidad que tiene uno para sentir el sentimiento que la canción está intentando transmitir, ¿sí? Voy a hablar de algunas artistas, pero yo soy consciente de que hay muchas artistas que hacen este tipo de música y que son muy buenas. A mí en lo particular me pasa mucho que a veces no me gusta una banda o un artista en general, sino que me gustan canciones puntuales de ellos, y en este sentido hay un montón, la verdad, de artistas que algunas canciones me gustan muchísimo y que me evocan estos sentimientos como de melancolía. Pero bueno, voy a hablar puntualmente de algunas artistas que sí me gustan de manera un poco más genérica, y seguramente dejé afuera a varias que no llego a tratar, pero bueno, quizás en otros videos podemos hablar en particular. Es mi objetivo, la verdad, poder armar videos de cada artista que me gusta. Así que, bueno, en particular 3 artistas que considero que fueron los más exponentes de la música melancólica, o por lo menos este último año para mí. Y tenemos a Taylor Swift, Lana del Rey y The Marías. Vamos a arrancar por Taylor Swift,
que es la mujer que está sonando acá, porque sin querer puse el álbum de Evermore y bueno, quedó ahí reproduciéndose. Todavía sigue. Lo que me pasa con ella es que conecto mucho con lo que sería su lado más melancólico, que lo encontramos en este trío de álbumes que tiene ella, que son Folklore, Evermore y The Tortured Poets Department. También, por ejemplo, en Red encontramos algunas canciones bastante melancólicas, como no puedo dejar pasar de mencionar a All Too Well, la versión de 10 minutos. Es una obra de arte, literalmente. Todo lo que me voy a mencionar acá es una obra de arte para mí, pero All Too Well es un sentimiento, realmente. Es una canción que transmite súper bien la situación que ella intenta reflejar en la canción y en el video. Ya entrando en este trío de álbumes que les mencionaba, tenemos en primer lugar a Folklore, que es un álbum quizás un poco más triste. Es muy melancólico, pero siento que roza más la tristeza y hay cierta diferencia entre ambos sentimientos. La melancolía quizás es un poco más contemplativa u observadora de emociones o de situaciones, mientras que la tristeza es un poco más deep, en el sentido de sufrimiento bastante heavy. Y es lo que me pasa por ahí con algunas canciones de Folklore, como My Tears Ricochet. Tenemos otras canciones como The Lakes o The One o August. Todas estas canciones representan súper bien la melancolía. Con Evermore me pasa que siento que tiene un buen storytelling cada canción, todos los álbumes, obvio, pero con Evermore me pasa como que siento que en cada canción me meto en un cuentito distinto. Quizás también por los instrumentos que se usan, es un poquito más acústico, siento, este álbum. Me gusta bastante, es más soft, es como un folk muy soft, y eso lo hace también muy cozy, muy disfrutable, muchas vibras de otoño este álbum. Y por último, The Tortured Poets Department. Este álbum para mí es el más melancólico de todos porque toca muchos temas de sentirse un poco víctima de alguna situación, pero situaciones que por ahí ya han quedado, no sé si en el pasado, pero que son situaciones pasadas. Vete. ¿Qué hace? No, es que no se quiere ir, o sea, se quiere quedar ahí. Y también evoca muchos simbolismos sobre los recuerdos. Habla mucho sobre volver a tiempos pasados o de dolores pasados. Lo he visto bastante en muchas canciones, como en todas. En todas habla de recuerdos pasados. Es bastante gráfica en este álbum, siento, y también bastante metafórica e irónica. Siento que también armó bastante. Lo que tiene Taylor es que es bastante creativa para poder reflejar un sentimiento o lo que le pasa, y al mismo tiempo es bastante ilustrativa, muy poética, y eso genere, valga la redundancia, escenarios como Illicit Affairs o como todas las canciones de Folklore, que son están bien transmitidos, bien te transportan a escenarios en particular de cada canción, ¿sí? Te genera todo un ambiente dentro de la canción y eso lo hace muy mágico y muy disfrutable también. A mí en particular lo que me pasa mucho con la música melancólica es que conecto bastante con las letras y la manera en la que expresaron un sentimiento o una situación o una sensación, y me gusta mucho poder no solo sentirme identificada, sino también poder encontrar que lo pudieron hacer de una manera tan linda o tan poética o tan descriptiva, ¿sí? Como que encuentro mucho el disfrute en eso. Y después pasamos a Lana del Rey, que Lana del Rey tiene una estética bastante más oscura que Taylor Swift. Toca temáticas quizás un poco más problemáticas, no tanto sentimentales, que sí, pero un poco más deep, ¿no? Un poco más sobre cuestiones
un poco más complejas como la depresión o la violencia o las relaciones desiguales o la dependencia emocional, y toca estos temas no solo a través de sus letras, que son bastante duras y bastante crudas, pero al mismo tiempo muy poéticas y muy una sensación como de florecimiento me generan, como que sus letras generan esa sensación de emociones bajas, pero que al mismo tiempo son expresadas de una manera que pueden ilustrarse de una manera más bonita, ¿no? Es algo que se repite en todos estos artistas, pero que también Lana del Rey acompaña mucho sus canciones y lo que quiere transmitir con sus melodías, con sus tonos de voz, con sus ecos y sus coros. Usa mucho más la herramienta de los sonidos, siento, o lo he tenido mucho más presente yo por lo menos. Y de ella mis obras favoritas a nivel melancólico, ¿no? Son uno de sus últimos álbumes, que es Did You Know There's a Tunnel Under Boulevard, creo que se llama así, Under Ocean, no me acuerdo bien cómo se llama. También el álbum de Norman fucking Rowell, Ultraviolence, tiene un par de canciones en el disco que recién les mencionaba, como por ejemplo Paris, Texas, Papers, Margaret, Let the Light. Todas estas son canciones que evocan la melancolía personificada en una canción, literalmente, así que los invito a escucharlos. Y por último quiero hablar de una de mis revelaciones del 2025, que si bien ellos ya hacían música desde antes, obvio, yo los conocí este año porque se viralizó una canción de ellos que es No One Noticed, que estoy hablando de Marías. Este es un grupo musical que yo les empecé a prestar atención este año, a meterme un poco más en su repertorio musical, y la verdad es que también usan muchas tonalidades melancólicas, muchas herramientas melancólicas también. Tienen letras súper heavy, o sea, súper deep y muy melancólicas también. Bueno, justo hay una canción que se llama Heavy, que es una de mis favoritas, es increíble, es impecable. Hay otra, por ejemplo, que se llama Siena, que también es bastante melancólica. Bueno, No One Noticed es bastante triste, no solo melancólica, es un poco triste. Pero este grupo es muy melancólico, muy prometedor. O sea, yo escuchaba No One Noticed y yo automáticamente empecé a llorar. Mencioné estos tres artistas porque son tres que me gustan mucho y que me transmiten mucha melancolía y me siento muy acompañada por su música también. Entonces quería mencionarlo, pero también hice un poco un recuento de otros artistas que también hacen este tipo de creaciones melancólicas digo yo, pero bueno, o sea, que te llevan o que te remiten a este tipo de sensaciones. Y por ejemplo tenemos a Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Cigarette After Sex, que esta banda es increíble, me encantaría verlos en vivo. Me hacen llorar mucho. Es una banda bastante triste, no solo melancólica, sino que también bastante triste. Después tenemos algunas composiciones de Sade, que me gusta mucho la música que hizo Sade. Es un poco más romántica, sus letras no son tan melancólicas, pero bueno, nada, me gusta bastante. Tenemos a una artista que se llama Enya, que se las recomiendo bastante. Ella hace mucho lo que serían melodías instrumentales. De hecho, su música se usó bastante para películas. Por ejemplo, el soundtrack de El Señor de los Anillos lo hizo ella. Y mucha música de este estilo que te lleva a escenarios bastante bonitos. No sé si tan melancólicos, pero bonitos, que se acopla con todo lo que venimos diciendo de la melancolía. También algunas canciones de Billie Eilish o de Ariana Grande, también de Macy Star, que me gusta muchísimo ese dúo. No hablé de él, pero también tienen muchos sonidos melancólicos. Sí, es más un rock,
alternativo, pero bastante melancólico. Y también quería tomarme un momento para hablar del último álbum de Rosalía, en particular porque se estuvo hablando un montón en internet de su álbum y porque ella lo estuvo promocionando bastante también. Me gustó. Siento que he visto un par de entrevistas de ella hablando sobre lo que quiso hacer con el álbum y siento que está súper bien logrado. Siento que yo también fui una persona que pudo receptar la idea que ella tenía, entonces la comprendo y me gustó mucho. Usa muy bien los instrumentos, también las letras y las líricas, y sin dudas que genera esta sensación de que te estás dirigiendo como a un ser más superior, a Dios o en lo que vos creas. Y la verdad que yo por lo menos lo disfruté bastante. Hay canciones increíbles como Porcelana me voló la cabeza, o Sexo, Violencia y Llantas, creo que se llama. También es muy buena. Magnolias, es increíble. Esa canción es muy melancólica. Y por último, este es como un bonus track, vamos a hablar un poco de la melancolía en la literatura. No sentía si podía abordar un poco este tema en respecto a la melancolía porque siento que me faltan leer un montón de artistas que son melancólicas, pero quería hablar en particular de una artista que leí el año pasado y que tengo en mi casa un libro de ella para leer. Alejandra Pizarnik. Ella es una poeta argentina. Yo leí su poesía completa el año pasado y me voló la cabeza, y eso que yo, había leído poesía antes, sí, pero nunca había leído una poesía tan linda como la de ella, la verdad. Me hace acordar mucho a nivel, literario, pero me hace acordar mucho a Lana del Rey, en el sentido de que es bastante sombría, un poco oscura, toca temáticas un poco tabús, como, tabús entre comillas, pero la violencia, el sexo, la autodestrucción, los amores no correspondidos. Es un poco depresiva, la verdad, pero a mí lo que me gusta de estas artistas es que tienen esa capacidad de transformar dolores o sensaciones, o situaciones no muy convenientes en algo tan identificable, y no sé, la verdad que me gusta mucho este tipo de arte, aunque yo no esté mal. Yo siempre que por ahí me siento medio bajón intento no recurrir a este tipo de contenido porque obviamente que me voy a querer terminar pegando un corchazo, pero no lo hago. Pero sí sé identificar cuando algo está bien hecho en este sentido. Tengo como muy buen ojo y oído para este tema, por eso estoy haciendo esto. Y bueno, la verdad que conecté mucho con Alejandra. Tengo en mi biblioteca para leer La Condesa Sangrienta, que va a ser una lectura del año que viene. Y tiene esta cosa de femme fatale que me gusta bastante. Así que estoy esperando para leerla. Les recomiendo que lean a Alejandra, obviamente, si les gustan estos temas. Y bueno, también, esto no lo iba a decir, pero ayer justo terminé este libro que se llama También esto pasará, de Milena Busquets. Es una novela muy cortita, bastante profunda, y donde la protagonista está atravesando el duelo del fallecimiento de su madre. Entonces está narrado en primera persona, eso hace que estemos en la cabeza de la protagonista y en la mirada de la protagonista de todo lo que va sucediendo a su alrededor. Está metida en varios dramas amorosos, pero también está atravesando este duelo de una manera súper depresiva que la atormenta mucho mentalmente y la hace como, le consume la energía para el resto de su vida cotidiana, como su trabajo o los quehaceres de la casa o la alimentación, por ejemplo. Entonces es bastante, un poco triste, la novela es bastante triste, el final es fuerte, bastante fuerte,
Pero encontré algo de melancolía en esta escritora. Este es el segundo libro que leí de Milena. El primero que leí se llama Las palabras justas y es más bien una historia que está narrada como o sea, el libro es el diario íntimo de la protagonista. Entonces vemos las distintas entradas que tuvo en distintos días la protagonista y lo que fue pasando en su vida a partir de leer su diario íntimo. Y es muy lindo porque es una composición bastante artística en el sentido de que está dividido en entradas al diario, por ejemplo 22 de noviembre, 18 de diciembre y así, y al mismo tiempo no siempre describe lo que pasó en el día, sino que pone como alusiones o quizás solo frases sueltas, y está muy lindo. Me faltan miles de creaciones, hay muchísimo, pero mi objetivo en el video de hoy, que creo que se hizo un poco largo, era poder transmitir este tipo de temáticas en las creaciones artísticas y de qué estamos hablando cuando intentamos transmitir todas estas sensaciones y sentimientos profundos que particularmente siento que a las mujeres nos pasa más, y que tenemos esta capacidad reflexiva de lo que nos pasa y de lo que nos atormenta internamente y de poder alquimizarlo y transformarlo en algo artístico. Es una capacidad, es un don. Intenté ponerlo en palabras. Yo soy una consumista de este tipo de arte y bueno, intento crearlo en mi vida cotidiana simplemente por y para mí, para experimentarlo, para experienciarlo y para vivirlo. Así que bueno, espero que el video haya tenido un punto. Obvio que no sé si es para todo el mundo, quizás para alguna poeta torturada igual que yo que haya disfrutado este tipo de contenido. Te agradezco mucho por haber visto el video. Si te gustó podés comentarme también tu punto de vista, recomendarme algún cantante, alguna banda, algún escritor o algún artista, o quizás vos sos artista melancólico, bueno, recomendame tu cuenta o lo que sea. Puedes dejarme tu opinión sobre el tema o lo que vos sentís que es la melancolía, o la melancolía en el arte. Me encantaría. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.